Paco Ureña nos recibe en su casa y esta es su historia de superación. Cargar la suerte con Jaime Rock. Paco Ureña nos abre las puertas de su casa como nos abre su corazón. Ese corazón, el de Paco, tan puro, tan valiente, tan intenso, que entrega cada tarde que se viste de torero. Y es que Ureña, ese torero que se niega a aceptar esa especie de destino infausto impuesto por los dioses, camina por la vida y por la plaza con esa virtud única que derriba muros y detiene los ríos, la pureza de su entrega, lograda solamente con un valor tan explosivo capaz de hacer saltar por los aires trozos de la roca mineral más dura y con un amor al toro de lo más profundo. Sobre ese argumento pivotó la tarde de su vida, el 4 de junio del 2023, Toros de Victorino en Las Ventas, la corrida de la prensa. Ese día fue algo así como el pulso del corazón que quiere reactivarse sobre los puñales fugitivos del toro que ha vendido cara a su brava muerte. Habría que preguntarse, ¿quiénes de nosotros entregaría la vida de esa forma por nuestra mascota? No se entiende que hombres a punto de morir ensalcen más que nunca al toro que tienen delante. Y es que hemos olvidado una esencia humana admirada hace siglos y que tuvo más valor que la propia vida, cumplir con el destino. De todo ello hemos hablado largo y tendido en su casa de los Prados, en Albacete, bajo esa aura inmensa de Dámaso González. Allí en los Prados mastica el miedo y ensancha sus ilusiones de cara a su tarde en la Plaza de Toros de Valencia el próximo 19 de marzo, día de San José. Su hija Cataleya irradia una luz que se proyecta en su cara, en la cara de Paco, y no es otra cosa que la magia de la felicidad, de la tranquilidad del héroe. Las cabezas de Malospelos, el toro de Algarra, que le hizo triunfador de la Feria de Julio de Valencia de 2018, el toro de Victoriano del Río de nombre Empanado, con el que salió a hombros de Las Ventas, o el Victorino de las Dos Orejas en Sevilla de nombre Galapagueño, son algunos de los que tiene disecados en el salón. Memoria, todos ellos, de su camino. Un camino que también ha tenido tragedia tras una cornada en el ojo izquierdo y por la que perdió la visión total. Es Paco Ureña, un buen torero y una buena persona, que no es poco, y qué difícil es ver las dos cosas juntas. Y con él tuve una de esas conversaciones que nos enseñan a vivir. ¿Qué es torear? Vivir. ¿Por qué la tarde de Victorino en la corrida de la prensa cambió tu vida? Pues porque fui capaz de llevar conscientemente a un punto y seguido de mis límites. ¿Y cuáles son esos límites? Son límites, no existen, ¿no? ¿Cuál es la mejor tarde de su vida? Quizá la tarde esa de Victorino el año pasado. ¿Y su mejor tarde en Valencia? Mi mejor tarde en Valencia no me podría quedar con una. Me podría quedar, yo creo que quizá la tarde de la Feria de Julio del 2017, con la corrida de Algarra. Yo creo que esa fue un antes y un después en Valencia también. ¿Qué le pides a un toro? Nada. ¿Cuál es la virtud del animal que más valoras? La verdad. ¿Cómo definirías esa verdad? Pues la verdad es ser claro y para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué Ureña es tan transparente en tiempo de tanta falsedad? Porque mi padre me enseñó a ser un hombre íntegro. ¿Qué es la integridad? Lo que mi padre me enseñó, la verdad, de respetar y ser una persona fiel a lo que bueno, son tus valores. ¿Qué cualidad aprecia más de un hombre? La verdad. ¿Qué le ha enseñado el sufrimiento? A ser feliz. ¿Qué es la pureza? La pureza es ser fiel a un animal o incluso a una persona y darte a él sin esperar nada a cambio. ¿Qué precio tiene la pureza? La libertad. ¿Cuál es el principal rasgo de su carácter? El principal rasgo de mi carácter es, yo creo que, la verdad. ¿A quién admira a Paco Ureña? A mi padre. ¿Un y héroe? A muchos toreros, a muchos toreros. Un héroe. Para mí un héroe, yo creo que hay muchos héroes, ¿no? Hay muchos héroes anónimos y muchos héroes en la vida, pero quizá por cercanía
el héroe más importante que tengo en mi vida es a mi padre, Hablas mucho de él. ¿Qué te ha enseñado? a ser yo. ¿Una figura histórica que más admires? Muchos. Es que no me podría quedar con uno en sí. Me hubiese gustado vivir y conocer la época de Joselito y Belmonte y posterior la de Manolete. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? La paz interior. ¿Cuál es su mayor miedo? No tener paz interior. ¿Cómo es el miedo al toro? No entregarle tu verdad. ¿Y cómo digiere ese miedo? Trabajando para intentar no fallarle, ¿no? ¿Cuál es su mayor logro? Mi hija y mi mujer. O mi mujer y mi hija. ¿Qué espera de su tarde en Valencia el próximo 19 de marzo? Nada. He aprendido a no esperar nada. Solamente a dar mi mejor versión de mí. Nada más. Cargar la suerte con Jaime Rock.